Hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que vamos a compartir aquí no es teoría vacía ni frases motivacionales para pasar el rato. Es una verdad que puede transformar tu corazón, especialmente si estás atravesando uno de esos momentos donde la vida te exige soltar. Y si tú estás aquí hoy, tal vez es porque tu alma está pidiendo auxilio, porque soltar duele, pero detrás de ese dolor puede haber algo que ni siquiera te imaginas: libertad, paz y un nuevo comienzo con Dios. Así que antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje toca tu corazón, ayúdanos a llevarlo más lejos. Dale like, deja un comentario y compártelo, porque cuando haces eso, YouTube lo muestra a más personas que, como tú, quizás están sufriendo en silencio y necesitan recordar que Dios todavía puede hacer algo con sus vidas. Y si quieres dejar una señal de fe, escribe aquí abajo esta frase: Dios me enseñará a soltar. Solo eso. 4 palabras que pueden marcar el inicio de un milagro. Ahora sí, respira profundo, porque lo que viene puede ser exactamente lo que tu alma está necesitando. ¿Por qué duele tanto soltar? ¿Por qué hay algo tan desgarrador en dejar ir a quien amamos, en cerrar etapas, en rendir planes que parecían parte de nuestro propósito? La respuesta está más allá de lo emocional, está en lo espiritual, porque muchas veces, sin darnos cuenta, hemos atado nuestro corazón a cosas, personas o proyectos que ocupan el lugar que solo Dios debería llenar. Y es ahí donde empieza el verdadero desafío. En Marcos 10, 21, 22, Jesús mira con amor a un joven rico y le dice: «Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Pero el joven se fue triste, no porque Jesús no lo amara, sino porque su apego era más fuerte que su fe. El dolor de soltar era más grande que su confianza en lo eterno. Y ese es nuestro dilema, ¿cierto? No queremos perder. Nos duele imaginar una vida sin eso que ahora parece indispensable. Pero lo que Jesús estaba ofreciendo no era pérdida, era espacio. Espacio para algo que no se deteriora, que no traiciona, que no se acaba: la vida eterna. Y esto no solo es una historia antigua, es una lección viva, porque cada uno de nosotros tiene riquezas a las que se aferra. No siempre son materiales. A veces es una relación, un sueño, una identidad que ya no refleja lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando Dios nos pide que lo soltemos, sentimos que nos está quitando algo, pero en realidad nos está abriendo los brazos para darnos algo mejor. Filipenses 3, 7 a 8 lo dice con poder: «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Pablo no habla desde el resentimiento, sino desde la revelación, porque hay un momento en la vida donde entendemos que lo que solté no era castigo, era preparación. Era una poda para que diera fruto. Era una herida que, bien sanada, se convertiría en testimonio. Pero eso no quita que el proceso duela, porque el alma se aferra. Y no es porque seamos débiles, es porque somos humanos. El corazón se acostumbra a la compañía, al plan, a la rutina, incluso a lo que ya no nos hace bien. Por eso, Eclesiastés 3:6 dice con sabiduría: «Hay tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar». Saber cuándo soltar es una muestra de madurez espiritual. Es entender que no todo lo que se cae está siendo destruido. A veces Dios mismo lo está removiendo para salvarte. Y sí, hay noches en las que soltar te hará llorar. Te sentirás vacío, como si el mundo perdiera sentido.
como si te hubieran arrancado una parte del alma. Pero si en ese dolor decides quedarte con Dios, si decides confiarle tu vacío, te prometo algo: Él lo llenará de propósito, porque soltar no es perder, es abrir espacio para lo eterno. Y entonces llega ese momento en el que ya soltaste, pero todavía duele, porque el desapego verdadero no solo es externo, también es interno. Puedes haber dejado ir una relación, un trabajo, una temporada de tu vida, y aún así llevar dentro de ti la nostalgia, la culpa o la duda. Hice bien. ¿Y si lo intentaba una vez más? ¿Y si era mi prueba y fallé? Pero escucha esto con el alma. El hecho de que algo duela no significa que sea malo. El dolor es parte del proceso, como la herida que arde cuando empieza a sanar, como el músculo que duele después del ejercicio porque está creciendo. El dolor de soltar es muchas veces el eco del apego que se está rompiendo, pero también es la evidencia de que estás avanzando, de que estás caminando hacia una libertad más profunda. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil, pero sí prometió que valdría la pena. Y el desapego que Él nos propone no es abandono, es confianza, es rendición, es mirar al cielo con las manos vacías y decir: Señor, no tengo el control, pero tengo fe. No tengo todo resuelto, pero tengo tu promesa. No sé qué viene, pero sé que tú vas conmigo. Tal vez has perdido algo o alguien recientemente. Tal vez estás en medio de un duelo silencioso, de esos que nadie ve, y en tu interior te preguntas si Dios está en todo esto. La respuesta es sí. No como quien lo planeó para herirte, sino como quien lo permite para transformarte. Porque Dios no es indiferente a tu dolor. Él estuvo en Getsemaní. Él también lloró, también soltó, también se rindió. ¿Recuerdas esa escena? Jesús postrado en oración, sudando gotas de sangre, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ese es el acto más puro de desapego que la humanidad haya visto. Soltar incluso la propia voluntad por obediencia al propósito eterno. Y esa oración, esa entrega, cambió la historia para siempre. Soltar, entonces, no es fracasar, es confiar, es entregarle a Dios lo que no puedes controlar, lo que te duele, lo que ya no encaja. Es permitir que Él escriba el siguiente capítulo, aunque no entiendas el guión. Es rendir el papel de director y asumir el de hijo. Y sí, sé que hay cosas que te marcaron: heridas, traiciones, pérdidas, personas que te hicieron promesas y luego se fueron, proyectos en los que pusiste todo y no dieron fruto. Y a veces piensas que soltar es renunciar, pero soltar es madurar, es cerrar un ciclo para que otro, lleno de gracia, pueda comenzar. Es elegir paz aunque duela, es elegir a Dios aunque no entiendas. Piensa en Abraham cuando Dios le pidió que dejara su tierra. No le dio mapa, solo le dio una promesa. Y Abraham salió, con dudas, con temor, pero salió, porque creyó que lo que Dios tenía preparado era más grande que lo que dejaba atrás. Y así es contigo hoy. Lo que sueltas no se compara con lo que Dios quiere entregarte, pero necesitas abrir las manos. La vida con Dios es como un río. Si te aferras a la piedra no avanzas, te estancas, te cansas. Pero si te sueltas y fluyes, Él te lleva a donde necesitas llegar. A veces será suave, otras veces será turbulento, pero nunca será en vano. Cada curva del río tiene sentido, cada tramo lleva propósito, porque Dios no desperdicia ni tus lágrimas. Y aquí viene la parte más importante. El verdadero desapego no es renunciar a todo, es poner todo en su lugar, es amar sin idolatrar, es trabajar sin esclavizarte, es relacionarte sin depender,
es vivir sin olvidar que lo eterno no está aquí, sino en lo alto. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, 19 a 21, no acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu corazón está demasiado atado a lo que pierdes, es porque tu tesoro estaba allí. Pero si está en Dios, aunque lo pierdas todo, no te perderás a ti mismo. Hoy Dios no viene a culparte por tu dolor, sino a enseñarte cómo vivirlo con propósito, a mostrarte que cada despedida puede ser también un nuevo comienzo, que cada no que dolió fue quizás una protección, que lo que soltaste puede doler ahora, pero abrirá espacio para algo eterno. Tal vez ahora mismo estás en el momento más difícil del proceso, ese punto donde ya soltaste lo que amabas, lo que soñabas, lo que te hacía sentir seguro, y sin embargo no sientes paz todavía. Sientes vacío, incertidumbre, soledad, y piensas que fallaste, que si el soltar fuera lo correcto, no dolería tanto. Pero número, ese vacío no es el final, es el espacio que Dios necesita para obrar. A veces Dios no actúa mientras tenemos las manos llenas, no porque no quiera bendecirnos, sino porque no puede depositar algo nuevo si estamos aferrados a lo viejo. Por eso, soltar es un acto de fe, es el eco de una confianza profunda que dice, Señor, no entiendo todo, pero te creo. No lo veo claro, pero confío en ti. Mira lo que dice Filipenses 3, 7 a 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo había tenido posición, reconocimiento, religión, pero lo soltó todo por algo mayor. Y eso que encontró en Cristo superó cualquier cosa que dejó atrás. Dios no nos llama a soltar para vivir vacíos, sino para vivir llenos de lo eterno. Pero ese cambio no es automático. Hay un valle entre lo que dejamos y lo que Dios va a entregar. Y ese valle se llama espera. El gran reto del desapego verdadero no es soltar una vez, es permanecer firmes después de haber soltado, con fe, con esperanza, con la mirada fija en aquel que nunca falla. Y sí, hay momentos donde te sientes como Pedro cuando bajó de la barca. Dio un paso sobre el agua mirando a Jesús, pero luego, al ver el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo Jesús? No lo reprendió, no lo dejó hundirse, le extendió la mano. Y esa es la promesa que hoy también te sostiene. Si te atreves a dar el paso de soltar, Dios no te va a soltar a ti. El problema es que muchas veces soltamos físicamente, pero no espiritualmente. Soltamos con las manos, pero seguimos atados con el alma. Seguimos repasando el pasado, idealizando lo que fue, preguntándonos qué habría pasado si... Pero vivir en el pasado es morir un poco cada día. Y tú no estás llamado a eso. Estás llamado a vivir con propósito, con dirección, con esperanza. Estás llamado a caminar ligero para correr con libertad hacia lo nuevo que Dios tiene para ti. Eclesiastés 3:6 dice, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay cosas que estuvieron bien para una temporada, pero no para toda la vida. Y resistirse a soltar solo alarga el dolor. Hay un tiempo para todo, y saber identificar el momento de dejar ir también es sabiduría espiritual. El enemigo quiere que te estanques ahí, en lo que fue, en lo que perdiste. Quiere que te convenzas de que soltar fue un error, que esa relación era lo único que te completaba, que ese trabajo era tu única oportunidad, que esa etapa era la mejor parte de tu vida.
Pero eso es mentira. Tu identidad no depende de lo que tuviste, sino de a quién perteneces. Y tú perteneces a un Dios que hace nuevas todas las cosas. Y escúchame con atención. Dios nunca te quitará algo sin propósito. Él no se lleva nada que no esté dispuesto a reemplazar con algo mejor, más profundo, más alineado a su voluntad. Pero necesitas dejar de mirar atrás. No seas como la esposa de Lot, que al mirar hacia lo que dejaba, se convirtió en estatua de sal. El pasado puede enseñarte, pero no debe detenerte. Tu destino está adelante, no atrás. Hoy, si estás en ese punto donde ya soltaste pero te duele, si estás esperando con el corazón desgarrado y los ojos nublados por las lágrimas, quiero que sepas algo. No estás solo. Jesús te acompaña en cada paso. Él sabe lo que es soltar. Lo hizo en la cruz. Soltó su trono, su gloria, su vida, por amor a ti. Y en ese soltar nos abrió la puerta de la eternidad. ¿Puedes ver lo poderoso que es esto? Lo que parecía pérdida en manos de Dios se convierte en redención. Lo que parecía final se convierte en nuevo comienzo. Por eso, no temas soltar, no temas llorar, no temas esperar, porque cuando el momento llegue, entenderás que todo lo que soltaste tenía un propósito: hacer espacio para lo eterno. Y si hoy estás sintiendo ese vacío, esa nostalgia, ese silencio, haz algo, vuelve a mirar a Jesús. No mires la herida, mira al sanador. No mires la pérdida, mira la promesa. No mires lo que se fue, mira lo que viene. Porque si Dios está en el proceso, el final siempre será gloria. Tal vez creías que después de soltar, todo sería paz, que al dejar ir aquello que te ataba, inmediatamente vendría la calma, el gozo, la ligereza. Pero no siempre es así. A veces, después de soltar, lo que llega primero es el desierto. Y en el desierto no hay respuestas rápidas, no hay consuelo inmediato. Hay silencio, hay polvo, hay dudas, pero también hay transformación. Porque es en el desierto donde Dios forma a sus hijos. Fue allí donde preparó a Moisés durante 40 años, donde habló cara a cara con Elías, donde Jesús mismo fue tentado, ayunó y venció. El desierto no es castigo. El desierto es cuna de propósito. Es el espacio donde todo lo superfluo se cae y solo queda lo esencial. Es allí donde aprendes a depender completamente de Dios. Y eso es lo que realmente significa soltar. No solo dejar ir algo, sino abrazar a Dios como tu única seguridad. No aferrarte a resultados, a tiempos, a personas, sino aferrarte a su presencia, a su voz, a su dirección. Cuando ya no tienes nada a que sujetarte, es cuando verdaderamente puedes ver quién eres en Él. Y créeme, ese descubrimiento lo vale todo. Jesús lo dijo con claridad en Marcos 10, 21, 22, cuando miró con amor al joven rico y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero aquel joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él quería seguir a Jesús, pero sin soltar nada. Y ese es el conflicto de muchos corazones hoy. Quieren caminar con Dios, pero llevando todo el equipaje del pasado, del ego, del control. ¿Te has preguntado qué tesoros terrenales te están impidiendo avanzar espiritualmente? Tal vez no es oro ni propiedades. Tal vez es una herida, un resentimiento, un pero que no puedes dejar atrás. Tal vez es tu orgullo disfrazado de autosuficiencia. Tal vez es una culpa que cargas como si tú fueras más justo que Dios. Pero todo eso debe soltarse, porque cada vez que te niegas a soltar lo que te duele, también estás negando el acceso a lo que te puede sanar. Es como una mano aferrada a una cuerda que ya cortó tu piel.
y aún así no la sueltas. Por miedo, por costumbre, por no saber qué harás sin eso. Pero, alma querida, no fuiste creado para sostener cadenas. Fuiste creado para caminar en libertad. Y la libertad más profunda no es la de no tener ataduras físicas, sino la de no vivir esclavo de tu pasado, de tu necesidad de control, de tus expectativas no cumplidas. La verdadera libertad está en poder decir: Señor, lo dejo en tus manos. Lo que venga, lo confío. Lo que se fue, lo bendigo. Lo que queda, lo viviré contigo. A veces Dios nos permite caminar por el dolor de soltar, para que recordemos que esta tierra es solo temporal, que nuestros apegos nos impiden ver la eternidad, porque cuando estás demasiado apegado a lo que ves, dejas de anhelar lo que no se ve, lo eterno, lo incorruptible, lo glorioso. Filipenses 3:8 nos recuerda que Pablo lo entendió así: por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No era que Pablo no valorara su pasado, su historia, su trayectoria. Era que había encontrado algo mucho más valioso: la presencia de Dios. Y ese es el llamado para ti hoy. No se trata de vivir resignado, sino rendido. No de olvidar, sino de transformar el recuerdo en testimonio. No de renunciar por rendirse, sino de dejar ir por crecer. Porque lo que Dios tiene preparado para ti requiere espacio, requiere fe, requiere manos vacías y corazón dispuesto. ¿Sabes cuál es el mayor acto de desapego verdadero? El de Jesús en la cruz. Allí lo soltó todo: su cuerpo, su dignidad, su aliento. Y lo hizo por amor. Soltar también es amar. Amar tanto que confías en que lo eterno vale más que lo temporal. Que obedecer a Dios, aunque duela, es mejor que aferrarse a lo que te da seguridad momentánea. No ignores tu dolor, pero no lo conviertas en tu hogar. Llóralo, exprésalo, pero entrégalo, porque si lo llevas al altar, Dios lo transforma, lo purifica, lo redime. Y si hoy te sientes débil, quebrado, agotado de tanto soltar sin ver resultados, recuerda esto: cada semilla muere antes de dar fruto, y tú has sembrado con lágrimas, pero viene el tiempo de la cosecha. La pregunta no es solo ¿por qué duele soltar?, sino también ¿estás dispuesto a confiar en que Dios usará ese dolor para algo glorioso? Porque si respondes que sí, entonces estás más cerca del milagro de lo que imaginas. A veces el mayor acto de fe no es caminar sobre las aguas, sino tener el valor de soltar la orilla. Porque soltar no es sinónimo de perder, sino de avanzar. Y aunque el alma tiembla y el corazón se resiste, hay una certeza silenciosa que empieza a formarse en lo profundo. Si Dios te pide soltar, es porque tiene algo mejor para entregarte. Pero ese mejor no siempre llega envuelto en flores. A veces llega en forma de soledad, de prueba, de silencio. Y es allí donde muchos retroceden, donde muchos, como la esposa de Lot, miran atrás con nostalgia y se convierten en estatuas de sal. Quedan detenidos en un pasado que ya no existe, esclavos de lo que una vez fue. Pero tú no estás llamado a vivir mirando atrás. Estás llamado a caminar con la vista fija en aquel que hace nuevas todas las cosas. En Eclesiastés 3:6 se nos recuerda que hay tiempo para guardar y tiempo para desechar, tiempo para abrazar y tiempo para soltar. El problema es que queremos vivir solo los tiempos cómodos, aferrarnos a lo que entendemos, a lo que controlamos, a lo que nos dio seguridad una vez. Pero Dios, en su infinita sabiduría, permite que esos tiempos cambien, que las temporadas terminen, no para herirte, sino para despertarte. Y despertar duele, porque es más fácil vivir dormido, aferrado a lo conocido, aunque te esté apagando por dentro.
Pero Dios no quiere que sobrevivas, quiere que vivas, que respires profundo, que te atrevas a confiar aunque no tengas certezas, que avances aunque no veas el camino completo, que sueltes no porque sea fácil, sino porque es necesario para tu crecimiento. Hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, sino con más rendición. Tal vez lo que más necesitas no es una respuesta, sino un descanso en Dios. Tal vez no es luchar más, sino dejar de luchar contra Él, porque muchas veces el dolor que sentimos al soltar no viene solo por lo que perdemos, sino por resistirnos a lo que Dios está tratando de hacer en nuestro interior. La raíz del apego muchas veces es el miedo, miedo a quedarte solo, a fracasar, a no encontrar algo igual, a no sentirte completo nunca más. Pero escucha esto, tu plenitud no depende de lo que tienes ni de a quién tienes, depende de quién te sostiene. Y ese alguien es Dios, el que no falla, el que no abandona, el que no improvisa. Y si soltar fuera el comienzo del milagro, y si ese espacio vacío que ahora te duele, mañana se convierte en el lugar donde Dios derrama su gloria, no lo sabrás hasta que sueltes, hasta que abras las manos, hasta que le entregues a Dios no solo lo que te lastima, sino también lo que amas, porque hay cosas buenas que también debemos soltar, como Abraham con Isaac, no porque Dios quiera quitártelas, sino porque quiere ver si confías más en Él que en sus bendiciones. Si puedes decir, Señor, aunque no entienda, aunque me duela, te entrego esto, porque te amo más que a lo que me das. Soltar es un acto de adoración, de entrega total, de decirle a Dios, tú sabes lo que necesito más que yo mismo. Haz tu voluntad. No es una declaración débil, es la oración más poderosa que puedes hacer. Es lo que dijo Jesús en Getsemaní. Es lo que cambia destinos. Es lo que abre cielos. Si hoy estás llorando por lo que soltaste, si te duele el alma porque no entiendes por qué Dios permitió esa pérdida, esa ruptura, esa renuncia, no estás solo. Dios no es ajeno a tus lágrimas. Las cuenta, las recoge y las transforma, porque nada de lo que entregas por amor a Él es en vano. Jesús lo prometió. Todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Él lo dijo, y Él cumple. Entonces, ¿por qué duele tanto soltar? Porque estamos dejando morir una parte de nosotros. Pero recuerda esto, en el reino de Dios, toda muerte da lugar a una resurrección, y lo que hoy lloras, mañana puede ser motivo de gratitud. Lo que hoy no entiendes, mañana puede convertirse en tu testimonio más poderoso. Así que no temas, no huyas, no regreses atrás. Mira al cielo, aférrate a la promesa y da ese paso de fe, porque cuando sueltas lo que no puedes retener, haces espacio para lo que nunca perderás. Hay momentos en la vida donde no queda nada más que el eco del vacío. Has soltado, has obedecido, has confiado, y sin embargo, el silencio permanece. No hay respuestas, no hay señales, solo tú, tu fe y un Dios que parece callar. ¿Te ha pasado? Este es el valle entre lo que dejaste y lo que todavía no llega, el punto medio donde las dudas gritan y el alma tiembla. Aquí no hay multitudes aplaudiendo, ni milagros visibles, ni promesas cumplidas a simple vista. Hay oscuridad, pero escucha esto, el silencio de Dios nunca es ausencia, es presencia en modo profundo, es entrenamiento del alma, es la cuna donde crece la fe madura. Pablo lo sabía, por eso escribió en Filipenses 3:7-8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Soltar para Pablo no era derrota, era inversión eterna, era dejar el oro de este mundo para abrazar el tesoro del reino. Él entendía que perder lo visible no es nada comparado con ganar lo eterno. Y esa es la visión que necesitamos recuperar, pero nuestra cultura no nos prepara para soltar. Nos enseña a acumular, a retener, a controlar. Nos dice que lo que tenemos define lo que somos, que lo que soltamos se convierte en debilidad. Y lo cierto es que muchos se aferran a relaciones, trabajos, hábitos o estilos de vida, no porque les hagan bien, sino porque les dan identidad. Pero eso es vivir una mentira. Tu valor no está en lo que tienes. Tu propósito no depende de lo que pierdes. Lo que te define no es lo que posees, sino quién te posee a ti. Y si le perteneces a Dios, entonces cada pérdida es redireccionamiento, cada ruptura es purificación, cada despedida es una cita con lo eterno. Pero para llegar ahí hay que atravesar el proceso del desapego, ese que se siente como arrancar raíces del alma, ese que te deja vulnerable, expuesto, frágil. Y es precisamente en esa fragilidad donde Dios actúa con más ternura, como un cirujano que corta no para dañar, sino para sanar. Dios no quiere simplemente que sueltes por soltar. Él quiere enseñarte a confiar, a vivir desprendido pero no desprovisto, a amar sin poseer, a dar sin retener, a caminar sin el peso de lo innecesario, porque mientras más ligeros somos, más lejos podemos llegar con Él. Mira a Jesús. El desapego fue su estilo de vida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lucas 9:58. Y aún así, era el más libre. Amaba sin cadenas, daba sin medida, vivía sin aferrarse, porque todo lo que necesitaba lo recibía directamente del Padre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir así? A caminar por fe y no por vista, a soltar incluso lo bueno si Dios te lo pide, porque confías que Él tiene lo mejor. Es ahí donde muchos tropiezan, porque creemos que soltar es una vez y ya, pero el desapego verdadero es diario, es tomar la cruz cada día, es morir a nuestro ego, a nuestras expectativas, a nuestros planes, para que nazca en nosotros la vida abundante que Jesús prometió. Y no es fácil. Hay días donde el alma se desangra en silencio, donde extrañas lo que soltaste, donde te cuestionas si hiciste bien. Pero incluso en esos días hay una promesa viva. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Esas lágrimas son semilla. Cada acto de soltar, aunque duela, está preparando cosechas que aún no ves. Cada sí que le das a Dios, aunque implique una pérdida, está construyendo un futuro con propósito. Así que no te detengas ahora, no retrocedas, no mires atrás como si ahí estuviera tu salvación. Tu futuro no está en Egipto, está en la tierra prometida. Y aunque para llegar a ella tengas que cruzar desiertos de incertidumbre, el Dios que te llamó no te dejará a mitad del camino. Él es fiel, Él te ve, Él recoge cada fragmento de tu obediencia y lo transforma en belleza. Pero necesitas permanecer, necesitas seguir, aunque no veas, aunque no sientas, aunque todo en ti grite por regresar. Recuerda lo que Jesús le dijo al joven rico en Marcos 10:21-22. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero aquel hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema no eran las posesiones, era que las posesiones lo poseían a él. No cometas el mismo error. No dejes que lo que tienes te impida recibir lo que Dios quiere darte.
porque cuando sueltas lo temporal, abres las manos para lo eterno. Y ese intercambio siempre vale la pena. Hay una pregunta que se repite una y otra vez cuando estamos en el proceso de soltar. ¿Y si nunca llega algo mejor? Esa duda que se instala como un susurro persistente. Una voz interna que insiste: perdiste, te equivocaste, no debiste dejarlo ir. Y de pronto la fe comienza a flaquear. La mente se llena de supuestos. El corazón se llena de miedo. Y la carga de haber soltado, en lugar de liberarnos, empieza a pesarnos. Pero aquí está la verdad que necesitas abrazar hoy. La fe no se construye en certezas, sino en confianza. No puedes avanzar con Dios si estás constantemente mirando por el retrovisor, como la esposa de Lot, que se volvió estatua de sal por mirar atrás. Génesis 19:26. También nosotros quedamos paralizados cuando nos aferramos al pasado, más de lo que confiamos en el futuro que Dios está preparando. Mira lo que dice Eclesiastés 3:6. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay momentos donde soltar es lo más espiritual que puedes hacer. No porque ya no duela, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que si Dios lo está pidiendo, entonces es por algo que hoy no entiendes, pero mañana agradecerás. Jesús lo vivió en carne propia. En Getsemaní, con el alma rota, no dijo: Señor, solo si me aseguras que todo saldrá bien, entonces acepto. No, hombre, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue su victoria. No fue en la cruz, fue en la entrega previa. Fue cuando soltó todo lo que él como humano podría querer para abrazar por completo el plan eterno del Padre. Y tú estás en ese Getsemaní ahora. Tal vez no con una copa de sufrimiento literal, pero sí con decisiones que duelen, con desapegos que queman, con silencios que pesan. Y la pregunta es: ¿vas a hacer tu voluntad o la de Dios? Porque no se trata de entenderlo todo. Se trata de obedecer incluso cuando no entiendes. La fe verdadera no es tener respuestas, es tener relación. Es saber que aunque el camino no esté claro, el guía lo está. Y mientras Él esté contigo, puedes avanzar con los ojos cerrados si hace falta. Hay historias que inspiran justamente por esto, como Abraham, que soltó su tierra, su comodidad, su pasado, y salió sin saber a dónde iba. Solo tenía una palabra: ve. Y él fue. Ese tipo de obediencia radical es la que transforma el alma, porque no es obedecer con lógica, es obedecer con amor. Y cuando obedeces por amor, incluso el dolor encuentra sentido. ¿Sabes qué es lo más poderoso de soltar con Dios? Que Él nunca te deja con las manos vacías. Puede que pierdas algo, pero nunca quedas sin propósito. Porque cuando Dios permite una pérdida, es porque ya tiene lista una ganancia que no podrías recibir si tus manos están ocupadas con lo anterior. Y esto no es discurso motivacional, es verdad bíblica. Lo vivió José cuando sus hermanos lo traicionaron. Lo vivió Moisés cuando dejó la comodidad del palacio. Lo vivió Ruth cuando dejó su tierra y su gente para seguir a Noemí. Todos ellos soltaron, todos pasaron por el valle, todos terminaron viendo el propósito cumplido. Tú también lo verás, pero primero tienes que caminar por fe. No ignores el duelo de lo que perdiste. Dios no te pide que lo niegues. Él mismo lloró por Lázaro aún sabiendo que lo resucitaría. El llanto no es debilidad, es humanidad, es parte del proceso. Así que llora si tienes que llorar, grita si tienes que gritar, pero no retrocedas, porque hay cosas que solo se entienden después del proceso, como una herida que arde mientras sana, como un campo recién podado que parece desolado, pero está preparándose para florecer. Así está tu alma ahora, en transición,
en preparación. Y aunque no lo veas, Dios ya está obrando en lo invisible. Soltar no es el final, es el principio de una nueva forma de vivir, de amar sin depender, de dar sin esperar, de confiar sin exigir. Y esa libertad interior no tiene precio. Es paz, es madurez, es plenitud. Así que hoy, aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque no veas el futuro con claridad, da un paso más, uno solo, un paso en dirección al corazón de Dios, un paso de fe, porque aunque tú sueltes, Dios nunca te suelta. A veces no soltamos porque tenemos miedo de lo que pasará si lo hacemos, pero lo que realmente deberíamos preguntarnos es, ¿qué pasa si no soltamos? ¿Qué estamos reteniendo que nos está impidiendo crecer, sanar, avanzar? Porque muchas veces el mayor peso no es lo que perdimos, sino lo que seguimos cargando sin necesidad. El apego tiene la forma de una relación que ya terminó, pero que seguimos idealizando, de un sueño que ya murió, pero que no queremos enterrar, de una versión de nosotros mismos que ya no existe, pero que nos aferramos por costumbre o miedo. Y Dios, con infinita paciencia, nos sigue diciendo, hijo, hija, suelta, no te quiero vacío, te quiero libre. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses 3, 7 a 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo había alcanzado prestigio, poder, influencia, pero soltó todo, y no con tristeza, con gozo, porque entendió que lo que venía de Dios era mayor que lo que él podía construir por sí mismo. Ese es el secreto que transforma el alma. El verdadero desapego no es vacío, es intercambio. No estás perdiendo, estás entregando algo temporal para recibir lo eterno. Pero claro, en el momento no se siente así. En el momento duele, porque soltar es como arrancarse una parte del corazón. Y sí, duele, pero ese dolor también puede ser sagrado si lo vives con Dios, porque Él no solo te acompaña en la pérdida, Él la transforma, la convierte en puente, un testimonio, en historia que otros leerán y dirán, si ella pudo soltar, yo también, si Él pudo confiar, yo también. Hay momentos en los que Dios no te pide que entiendas, solo que obedezcas, porque lo que está en juego no es lo que dejas ir, sino lo que viene después. Hay promesas que solo se activan después de que obedeces, como cuando Jesús le dijo al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Marcos 10:21. El joven no pudo, tenía demasiado, o mejor dicho, demasiado lo tenía a él. ¿Y tú? ¿Qué es lo que te tiene? ¿Qué es eso que, si Dios te lo pidiera hoy, te costaría demasiado dejar? Esa es tu área de apego, y esa área es la que más necesita ser entregada, porque lo que no sueltas termina controlándote, y nada, absolutamente nada en esta vida, merece ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. Recuerda esto, Dios no compite por tu atención, pero sí espera tu rendición. Él no te va a arrebatar lo que amas, pero te va a mostrar si eso que amas te está frenando. Y entonces, tú decides, porque Dios quiere hijos libres, no esclavos emocionales. La libertad verdadera comienza en el corazón, cuando ya no necesitas controlar cada resultado, cuando puedes amar sin poseer, caminar sin aferrarte, servir sin esperar que te devuelvan. Y eso solo se logra soltando tus expectativas, tus heridas, tus planes. Jesús vivió así, totalmente desapegado del mundo, pero completamente entregado a su misión. No buscaba reconocimiento, ni acumulaba cosas, ni dependía del aplauso.
Su gozo venía del Padre, su fuerza venía de la obediencia, su libertad venía de su entrega. Tú estás llamado a vivir igual, no como alguien que pierde, sino como alguien que aprende a confiar, a decir como Job, incluso en medio del dolor: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Y créeme, cuando llegues a ese punto, algo cambiará, porque entenderás que la paz no depende de lo que tienes, sino de quien te tiene, que el gozo no está en lo que controlas, sino en lo que entregas, y que lo que parecía pérdida con Dios se convierte en parte de tu propósito. Soltar no es dejar de amar, es amar de una manera más madura, es confiar en que si Dios te lo pidió, no es por capricho, sino por sabiduría. Es entender que a veces Dios cierra puertas, no para castigarte, sino para protegerte. Y cuando lo aceptas, te liberas. Hoy Dios no te está pidiendo que entiendas todo, solo te está preguntando: ¿confías en mí lo suficiente como para soltar lo que estás sosteniendo con tanto miedo? Y si tu corazón responde sí, aunque sea temblando, entonces estás listo para vivir algo nuevo. Porque la verdadera transformación empieza cuando te vacías de lo que ya no necesitas para ser lleno de lo que Dios preparó para ti. Soltar no es solo un acto emocional, es un acto espiritual. Porque cuando decides soltar algo que amas, estás diciéndole a Dios: tú eres más importante que esto. Y ese es uno de los actos de fe más poderosos que existen. Muchos oran para que Dios les hable, pero no están dispuestos a dejar espacio para que Él lo haga. Están tan llenos de ruido, de apegos, de obsesiones, que no hay lugar para lo nuevo. Es como querer llenar una copa ya rebosante. Lo único que ocurre es que se derrama. Por eso, Dios a veces permite que las cosas se quiebren, porque en los fragmentos entra la luz. En el vacío, Él puede obrar. Eclesiastés 3:6 lo dice con sabiduría eterna. Hay tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. La madurez espiritual consiste en aprender a discernir cuándo es ese tiempo, porque aferrarse a algo que ya cumplió su ciclo es como seguir regando una planta que ya murió. Te cansas, te frustras y terminas agotado sin fruto. Y es ahí donde muchos se pierden. Confunden la fidelidad con la obstinación. Creen que soltar es fracasar, que renunciar es cobardía. Pero hay batallas que se ganan con la retirada. Hay puertas que se abren justo cuando cierras las equivocadas. Porque no todo lo que se cae es una pérdida. A veces es liberación. ¿Te has preguntado alguna vez si estás reteniendo algo solo por costumbre? A veces es una rutina, una relación, un sueño viejo. No porque te haga bien, sino porque no sabes cómo sería vivir sin eso. Y sin darte cuenta, conviertes lo familiar en una cárcel. Pero Dios no te creó para vivir encadenado al pasado. Te creó para avanzar. ¿Y sabes cuál es uno de los mayores obstáculos para soltar? El miedo al vacío. Pensamos que si soltamos nos quedaremos sin nada, pero ese es un engaño, porque en realidad, cuando sueltas lo que no es para ti, haces espacio para lo que sí es. Y eso es fe, creer que lo que Dios tiene en sus manos es mejor que lo que tú tenías en las tuyas. Jesús mismo, cuando llamó a sus discípulos, les pidió que dejaran sus redes, sus barcos, sus ocupaciones, y ellos lo hicieron. No sabían a dónde iban, solo sabían con quién iban, y ese fue su mayor tesoro, la presencia de Cristo caminando con ellos. No necesitaban más. Tal vez hoy tú estás en ese punto, sosteniendo con fuerza algo que sabes que ya no te hace bien, pero que temes soltar, y Dios te está diciendo suavemente: confía, yo tengo algo mejor, no mañana, no en otra vida, ahora, pero necesitas dar ese paso, y ese paso se llama rendición.
no es resignación, es un acto de confianza activa. Es decir, Señor, no entiendo, pero obedezco. Y cuando haces eso, algo sobrenatural sucede. El dolor comienza a convertirse en paz, la angustia en fortaleza, la incertidumbre en dirección. A veces soltar es llorar, es pasar por el duelo, es sentir que perdiste el control. Pero, ¿no será que ese control nunca fue tuyo realmente? ¿No será que soltar también significa reconocer que no eres Dios y permitir que Dios lo sea en tu vida? El joven rico no pudo soltar porque su corazón no estaba libre. Pero mira a Pedro, que dejó todo para seguir a Jesús, a Zaqueo, que devolvió lo robado, a la mujer que quebró el frasco de perfume. Todos soltaron algo, y en ese soltar encontraron vida, propósito, redención. ¿Y tú, qué necesitas quebrar hoy? ¿Qué frasco de tus seguridades estás llamado a entregar? Porque no es en la retención donde se manifiesta el poder de Dios, sino en la entrega. En el altar del desapego florece lo eterno. A veces lo que necesitas no es más fuerza, sino más confianza. Porque Dios no te pide que cargues con todo, te pide que entregues todo, que lo pongas en sus manos, como Abraham con Isaac, como María con su hágase en mí según tu palabra. El cristianismo no es una religión de acumulación, es una fe de entrega, de rendición continua, de soltar para recibir, de vaciarte para ser lleno, de morir a ti mismo para vivir en Cristo. Y sí, va a doler, porque lo verdadero duele, pero también libera, también sana, también transforma. Hoy, solo por un momento, deja de luchar, deja de controlar, deja de resistirte y escucha esa voz suave que te dice: confía en mí, yo te llevaré más allá de lo que tú podrías llegar solo. Pero primero, suelta. Y ahora llegamos al final. Pero este no es solo el final de un video. Para ti puede ser el comienzo de algo más grande, porque si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Hay un susurro divino que te trajo, un llamado suave pero urgente. Es hora de soltar. Tal vez no sabías cómo hacerlo. Tal vez creías que si soltaba ibas a perderlo todo. Pero hoy has descubierto que soltar no es perder, es abrir espacio para lo eterno. Que ese dolor que sentías al desapegarte no es señal de fracaso, sino de crecimiento, de transformación, de que algo nuevo, más puro, más profundo, está a punto de nacer. No eres débil por llorar, no estás perdido por tener dudas, al contrario, estás en el lugar perfecto, en ese instante en que tu alma se rinde y Dios toma el control, en ese punto exacto donde terminas tú y empieza su poder. Marcos 10, 21, 22 nos mostró el dolor del joven rico que no pudo soltar. Pero tú tienes hoy una nueva oportunidad, una decisión que no es solo personal, es eterna. ¿Te atreves a soltar para vivir el propósito que Dios tiene contigo? Jesús no te está pidiendo que entiendas todo, solo te está pidiendo que confíes, que abras tu mano, que liberes lo que ya no te deja avanzar, porque Él no vino a atarte, vino a liberarte. No vino a cargarte de deberes vacíos, vino a aligerar tu alma para que puedas volar hacia lo que verdaderamente importa. No es tarde, no has fallado demasiado, no estás roto sin remedio. Dios todavía habla, todavía guía, todavía transforma, pero su obra comienza cuando tú decides decir: está bien, Señor, no quiero seguir en esta lucha, aquí está mi vida. Haz con ella lo que tú sabes que es mejor. Ese es el verdadero desapego, poner a Dios por encima de todo, de tus planes, de tus emociones, de tus miedos. Es dejar de vivir en la lógica humana y comenzar a vivir en la fe. Es comprender que, aunque pierdas lo temporal, estás ganando lo eterno y no hay comparación posible.
Como dijo Pablo en Filipenses 3:7-8, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él lo entendió. Lo que parecía una renuncia, en realidad era una ganancia. Lo que parecía perderlo todo, era ganarlo todo. ¿Y tú? ¿Te animas hoy a mirar tu dolor desde otro ángulo? A entender que esa pérdida que viviste no fue un castigo, sino una preparación. Que ese cierre no fue un fin, sino un nuevo comienzo. Mira atrás solo para agradecer. Mira al cielo para confiar. Y mira dentro de ti para soltar. Y ahora quiero pedirte algo. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló en algún momento, te pido 3 cosas muy simples pero poderosas. Primero, deja un like. No es solo una acción técnica, es una forma de decirle a YouTube: este mensaje vale la pena ser compartido. Segundo, comenta aquí abajo con esta frase: confío en tu plan, Señor. 4 palabras que pueden marcar la diferencia en tu fe y tal vez en la vida de alguien más que las lea. Y tercero, comparte este video. No sabes a quién puedes estar ayudando. Tal vez alguien que también está tratando de soltar algo que duele y necesita saber que no está solo. Este canal existe para eso, para llevar palabras de vida, de consuelo, de verdad, a todos los rincones donde una iglesia física no llega. Y tú puedes ser parte de eso. Puedes ser ese puente que conecta a alguien con el consuelo del cielo. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y recuerda, soltar no es el final, es el principio del verdadero propósito. Que Dios te abrace fuerte esta noche, que te susurre en el silencio y que te muestre paso a paso que lo que Él tiene para ti es mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste. Nos vemos en el próximo mensaje. No dejes de creer, no dejes de caminar, no dejes de soltar.